Un día vinieron a presentarse delante de nuestro Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, ¿quiénes se presentan ante el trono del Señor? O en ese momento eran los seres angelicales. Nosotros los seres humanos no llegamos al trono del Señor ni nos presentamos ante Él. Ahora, el libro de Job también nos dice, en el capítulo 2, versículo 1, dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de nuestro Señor. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de nuestro Señor. Entonces nos damos cuenta que los hijos de Dios no solamente, este término que en hebreo es Benei Ha Elohim, no solamente se le daba a los ángeles buenos, sino también a los ángeles malos, al mismo Satanás que estaba entre ellos, ¿verdad? Vayámonos también al libro de Job. En el capítulo 38, versículo 7, dice lo siguiente: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es una pregunta. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Yo los invito a que lean todo el capítulo 38 de Job. Y se refiere cuando el Señor estaba creando todo, el cielo, la tierra, las estrellas. Los hijos de Dios se regocijaban de verlo crear. En ese momento el ser humano ni siquiera estaba creado. Recordemos que nosotros los seres humanos fuimos lo último que el Señor creó en todo su trabajo o su obra de la creación. Ahora, teniendo ya probado según las Escrituras que sí fueron llamados hijos de Dios los seres angelicales, entonces probemos el segundo punto. El segundo punto es probar que los ángeles se materializan, que son varones. Cuando se materializan, obviamente, que pueden comer, que pueden dormir, que son jóvenes y que también tienen la capacidad de tener sexo con mujeres. Ahora, vámonos entonces primeramente al libro de Hechos, capítulo 1, del versículos 10 al 11. Dice lo siguiente: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces estamos dándonos cuenta que también en el Nuevo Testamento se les dice varones de manera masculina a los ángeles. Eran varones de vestiduras blancas. Sabemos que eran dos ángeles los que le hablaban a los apóstoles cuando nuestro Salvador subió al cielo. Entonces aquí nos damos cuenta que le dicen varones, pero no nos quedemos con una sola cita bíblica. Vayamos nuevamente al Antiguo Testamento. Esta vez en el libro de Génesis, capítulo 19, de los versículos del 1 al 5, nos dice lo siguiente: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis acá a casa de nuestro siervo y hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él. Y entraron a su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levaduras, y comieron. También aquí habla de que duermen, porque él les invita a que pasen la noche ahí, que duerman en su casa y que al día siguiente se vayan. Ahora dice: pero antes que se acostasen, ¿verdad?, a dormir, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Entonces tenemos los varones que llegaron a Lot, que eran los ángeles, y tenemos los varones masculinos de Sodoma que llegaron a la puerta de Lot. Dice: todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, llegaron todos los varones de Sodoma, y llamaron a Lot y le dijeron:
¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Recordemos, arriba dice los ángeles, abajo dice los varones. Ellos los podían ver como varones. Son testigos de que los ángeles se materializan como varones, ¿verdad? Ahora, ellos les preguntan dónde están esos varones y les dicen, sácalos para que los conozcamos. La palabra conocer utilizada en el hebreo es conocer sexualmente. Entonces estamos hablando de una relación homosexual que querían tener los varones de Sodoma con esos ángeles. Ahora, si ellos no fueran materia en ese momento, si ellos no fueran varones, como los llama la palabra literalmente, como humanos, ¿cómo podrían los varones de Sodoma querer tener esas relaciones homosexuales con ellos? Si simplemente fueran seres de luz o espirituales en ese momento. No, los ángeles se pueden materializar y ya con esto probaríamos nuestro primer punto, que se pueden materializar, que cuando se materializa son varones, también lo podemos probar, que comen y duermen, también lo podemos probar, ya lo hemos leído. Ahora, vámonos al libro, nuevamente al Nuevo Testamento, al libro de Marcos, capítulo 16, versículos del 5 al 6. Dice lo siguiente. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se espantaron. Ellos vieron a un ángel. ¿Y cómo lo vieron? No solamente nos dan los versículos anteriores, nos dan datos diciendo que pueden materializarse, que son varones, que comen, que duermen, sino que aquí en el Nuevo Testamento Marcos nos dicen que era joven, eran jóvenes. La palabra joven, desde el griego en el Nuevo Testamento, es una palabra que significa joven menor de 35 años. Entonces era joven, literalmente, son varones, son jóvenes, pueden dormir, pueden comer. Ahora, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Bueno, entonces continuando con el tema, nos damos cuenta que ya podemos probar que los ángeles se materializan, que pueden materializarse como varones, siempre se materializaron como varones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que pueden comer, que pueden dormir si así lo quisiesen, que son jóvenes, y ahora vamos a probar que tienen la capacidad de tener sexo con mujeres, que es un tema, yo sé que es duro, es difícil de digerir, de tragar, pero que es cierto según las Sagradas Escrituras. Nos vamos al Génesis capítulo 6, versículos del 2 al 4, que nos dice que viendo los hijos de Dios, es decir, los ángeles, que las hijas de los hombres, es decir, las hijas de la descendencia de los humanos, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo nuestro Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes, ojo con esa palabra gigantes, porque en el hebreo es Nefilim, en la tierra en aquellos días. Y también después a que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Ok, entonces aquí nos damos cuenta, vamos a analizar primeramente el versículo 2, que es que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Más adelante nos damos cuenta que les engendraron hijos. Ahora, algunas personas siguen diciendo que son la descendencia de Set. Los que sigan pensando eso, pues los invitamos a ver la primera parte de este video, de esta explicación, que está en un video también en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a verla para que vean claramente, según las Escrituras, que no es posible que sean los descendientes de Set. Ahora, vayamos a Judas, a ver qué dice Judas que les pasó a estos ángeles por haber hecho esto. Judas dice, Judas capítulo 1, versículos del 6 al 7. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Pero aquí dice el por qué. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las ciudades
de la misma manera que aquellos ángeles, ¿verdad? Que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra su propia naturaleza, fueron puestas como ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí nos deja claramente estipulado de que los ángeles fornicaron, así como lo hicieron Sodoma y Gomorra en su momento, fornicaron y por eso fueron enviados a estas prisiones. Pero Segunda de Pedro también nos habla de esto. Segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 4 en adelante nos dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de justicia. Además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Aquí nuevamente Segunda de Pedro hace una comparación entre estos ángeles y Sodoma y Gomorra, pero miren lo que dice el versículo 10. Dice lo siguiente: esto les espera sobre todo a los que siguen corrompidos. A los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad de Dios. Aquí nos está dejando claro que arriba nos dice que los ángeles, pero también los hombres, tomaron o siguieron los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad de Dios. Entonces dice: atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales. Entonces, si volvemos a Judas es más explícito cuando dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se abandonaron de su propia morada, y luego dice que aquellos ángeles, habiendo fornicado, entonces nos está dejando muy claro que los ángeles sí pueden, que no les es lícito, es cierto, no les es lícito. Por algo el Señor los encerró en prisiones de oscuridad hasta el juicio final. Pero sí pueden, no deben, pero sí pueden, y pudieron y lo hicieron, y por eso fueron condenados. Ahora, la palabra Nefilim, realmente, por eso les decía que se lo guardaran por un momento, en el libro de Génesis, capítulo 6, en el versículo 4, dice: había Nefilim en la tierra en aquellos días. Esta traducción realmente no es puntual, podríamos hablar mucho más profundo de esta traducción, pero realmente lo que se dice desde la traducción, es más, voy a hacer un video, voy a hacer una tercera parte de esta explicación para explicar la verdadera traducción, cómo se hace, de dónde viene, qué realmente dice del versículo 4 del Génesis, la verdadera traducción, qué significa realmente Nefilim. Y además de eso, voy a enriquecer un poco más este estudio, diciéndole o contándoles la historia, que sé que a más de uno de ustedes les interesa, sabemos cómo se produjeron los Nefilim, o más bien cómo llegaron los Nefilim a las hijas de los hombres y tuvieron unos personajes que eran muy fuertes. La palabra utilizada en el hebreo para decir muy fuertes en gran manera es Giborim o Gibor, que es muy fuerte en gran manera, pero al mismo tiempo dice la palabra, según muchos otros versículos, que estos descendientes no solamente eran fuertes, sino que eran agresivos, eran violentos. Entonces toda la raza, eran varias razas, los Anak, los Rafaim, bueno, los Emitas, un montón de razas que recordemos que Moisés peleó contra ellas, aniquiló a muchas de estas razas, pero realmente quien las exterminó por completo fue el rey David. Entonces voy a hacer una tercera parte de esta explicación porque me parece muy interesante y sé que a ustedes les interesa mucho ese detalle picante de lo que son los gigantes y vamos a ir entendiendo de dónde salieron. Ya sabemos que de los caídos que se llegaron a las hijas de los hombres salieron estas razas, pero ¿qué pasó con ellos? Y luego quiero, antes de terminar esta segunda parte de este estudio, decirles que la palabra Nefilim o caídos, que es de donde nacen los gigantes, o la raza descendiente de los caídos, no solamente está en antes del diluvio, sino también después del diluvio. Después del diluvio encontramos la palabra nuevamente en el libro de Números, capítulo 13, versículo 33, cuando dice: también vimos allí Nefilim, que lo tradujeron como gigantes, hijos de Anak.
raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así parecíamos a ellos. Entonces realmente lo que dice es, ahí vimos caídos, hijos de Anac, de la raza de los caídos, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así que parecían, bueno. Entonces hasta aquí podríamos probar contundentemente que los ángeles, primero son llamados hijos de Dios. Segundo, se materializan. Tercero, son varones. Cuarto, pueden comer y dormir. Quinto, son jóvenes. Sexto, pueden tener relaciones sexuales con mujeres, y así lo hicieron y por eso fueron castigados. También probamos pues que los ángeles fornicaron, que también esto se dio antes y después del diluvio. Recordemos que Nefilim, la palabra caídos o Nefilim, está antes del diluvio y después del diluvio, y lo mismo la palabra gigantes o Anac o de gran altura, también fue antes y después del diluvio. Ahora, el último punto, que era probar que los ángeles caídos son los Nefilim, y estos aparecen antes y después del diluvio teniendo descendencia con mujeres. En el Números, esto es lo último ya, Números capítulo 13, versículos del 32 al 33 nos dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasaremos, o por donde pasamos, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí los Nefilim, hijos de Anac, raza de los Nefilim, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, chiquiticos. Y así les parecíamos nosotros a ellos. Es decir, hasta los mismos Nefilim eran tan grandes que veían a los israelitas en ese momento como si fueran langostas, así de pequeños. Entonces podemos primeramente terminar esta segunda parte del estudio diciendo que hemos podido probar el primero, segundo, tercero y cuarto punto de los cuales nos propusimos, y a base de las escrituras. No hemos utilizado aquí ningún libro histórico, ningún libro distinto a la palabra del Señor. Entonces espero haber sido lo suficientemente claro. Sé que a veces que me entusiasmo mucho y quiero decir muchas cosas al tiempo, pero es muy apasionante este tema, y les prometo que la semana siguiente, dentro de una semana, estaré montando la tercera parte con un estudio minucioso de el origen de los gigantes, qué pasó con ellos en el diluvio, qué pasó después del diluvio, cómo volvieron nuevamente a aparecer después del diluvio, y cuál fue el último gigante que existió, quién los asesinó, quién los desapareció de la faz de la tierra, y cuáles fueron todos los pueblos o todas las razas de gigantes que existieron. Entonces dejamos hasta aquí este estudio, esta segunda parte de este maravilloso estudio, con el compromiso que vamos a hacer una tercera parte con estos detalles que les he comentado y que sé que son apasionantes y que quieren conocerlo. En una semana entonces me comprometo a tenerlo listo en el canal de YouTube. Estén atentos, suscríbanse al canal, denle manito arriba si les gustó el tema, y recuerden, déjenos en los comentarios cualquier información que quieran compartir con nosotros para poder seguir creciendo juntos.